Buenas noches, compañeros. Hoy día vamos a hablar del Concilio Vaticano I. Nuestro grupo está integrado por Santiago Álvarez Torres, número 3, Diego Luna Suico, número 20, Nicolás Oviedo Montoya, número 26, Pedro Rondón Ponce, número 34 y Rodrigo Sotomayor, número 39. Les voy a hablar la introducción. Mi nombre es Nicolás Oviedo, número 26. Los trabajos del 20º Concilio Ecuménico de la Iglesia Católica duraron desde el 8 de diciembre de 1869 hasta el 20 de octubre de 1870, que se celebran en 4 sesiones. En la primera fue celebrada la apertura del concilio el 8 de diciembre de 1869. En la segunda parte fue creada el 6 de enero de 1870 con la profesión de fe. La tercera sesión fue celebrada el 24 de abril de 1870, concluyendo con la aprobación de la Constitución Dogmática del Dei Filius sobre la fe católica. Y la cuarta sesión fue celebrada el 18 de julio de 1870, concluyendo con la aprobación de la Constitución Dogmática Pastor a Eternus. El siguiente va a ser mi compañero Pedro Humberto Rondón Ponce, número 34, y les voy a hablar sobre los aspectos históricos. Bueno, en el siglo XVIII hubo problemas sociales y doctrinales, en el cual el Papa se vio a intervenir estos haciendo un concilio, pero no lo logró hacer por la celebración centenaria de San Pedro y San Pablo. Un año después, el Papa Pío IX, por la concurrencia de Roma, llega a hacer un concilio por el consistorio secreto, y otro año después hace Bula Aeterni Patris, en el cual junta a todos los padres para hablar sobre un tema. Gracias. Hablar sobre la Constitución, sobre la fe católica. Yo soy Rodrigo Torres y este es el tema. La Constitución sobre la fe católica fue aceptada por todos. Es llamada Dei Filius. Está dividida en 4 cánones. El primero habla sobre la existencia de un Dios personal que es libre y todopoderoso. El segundo habla nos enseña acerca de las ciertas verdades fundamentales de que si Dios existe. Por eso la fe está en contra del ateísmo, agnosticismo, fideísmo y el tradicionismo. El tercer canon habla acerca de la naturaleza de la fe, de que la fe acepta la razón. Y el cuarto canon habla acerca de que la fe está relacionada con la razón y no rechaza lo que diga la ciencia. Gracias. Sobre la Constitución, sobre el primado y la infalibilidad del romano pontífice. Mi nombre es Diego Luna, número 20, y les voy a exponer el primer capítulo titulado Pastor a Eternus. Después de haber declarado que la Iglesia fue instituida por Cristo, el capítulo primero recuerda que Jesucristo confirió a Pedro la primacía de la jurisdicción y no únicamente el honor sobre la Iglesia entera, de manera que esta prerrogativa le deriva directamente de Cristo y a través de la Iglesia. El capítulo segundo afirma que el primado de Pedro ha de durar por voluntad divina hasta el final de los tiempos, en las personas de los pontífices romanos. El capítulo tercero se refiere a la primacía jurisdiccional pontífica. Uno de los párrafos define que el Papa posee una jurisdicción ordinaria, inmediata y verdaderamente episcopal, no solo en cuestiones de fe y costumbres, sino en materia de disciplina eclesiástica sobre todos los cristianos, fieles y pastores. La primacía del pontífice implica para él un derecho de comunicar libremente con todos sus súbditos y para los creyentes la facultad de recurrir en cualquier causa a su autoridad. La infalibilidad se expone en el capítulo cuarto. Declara primero que el Papa posee un poder de magisterio en virtud del cual juzga sin apelación en cuestión de fe. Manifiesta luego cómo esta autoridad ha sido siempre reconocida por la Iglesia y cita los testimonios de los concilios enuméricos 4 de Constantinopla, segundo de León y el de Florencia. Recuerda después que a lo largo de su historia los romanos pontífices han ejercido su función de magisterio en contacto con la Iglesia y sobre todo con los obispos. Este magisterio supremo afirma que ha considerado siempre dotado de infalibilidad. Concretamente, tal infalibilidad se da cuando el Papa habla ex cátedra,
es decir, cuando como pastor y doctor de todos los cristianos define por su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y las costumbres debe ser aceptada por la Iglesia Universal. Finales, soy Santiago Álvarez Torres. El concilio es convocado para enfrentar el racionalismo y el galicanismo. El racionalismo es una corriente filosófica nacida en Francia en el siglo XVII, formulada por René Descartes. Es un sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. El racionalismo en la filosofía de la religión afirma que los principios fundamentales de la religión son innatos o evidentes en sí, y que la revelación no es necesaria como en el deísmo. En la tendencia separatista de la Iglesia de Francia respecto a la jurisdicción de Roma y el Papa, el nombre proviene de Galía, su origen absolutista. Ponía a la Iglesia sometida al Estado. La concepción galicana se resumió en la Quod Declaratio Cleri Gallicani Quod en 1682, cuyo redactor se cree fue Bossuet. En julio de 1870 se estalló la guerra franco-prusiana, que mezclada con el problema de la unidad italiana iba a tener importantes consecuencias para el concilio. Más tarde, en la derrota francesa de Sedan precipitó los acontecimientos. La derrota de Sedan precipitó los acontecimientos. El ejército italiano se dirigió sobre Roma y la ocupó. El 9 de octubre los estados pontíficos fueron anexados al Reino de Italia por plebiscito. Pío IX aplazó el concilio Sine Die y rechazó una propuesta de trasladarla a Malinas. Muchas gracias.